notas que son dos notas. Una de la primera fila es la nota del tercer parcial que han dado ustedes, la nota que se han sacado. Y de la segunda fila es el promedio, por lo tanto, es la suma de los 3 parciales dividido entre 3 y eso se evalúa sobre 35. Pareciera que fueran notas muy bajas, pero no olviden que sobre eso todavía se tiene la nota de prácticas, que es sobre 35 más el trabajo que van a hacer. Y tenemos el examen final, que vamos a dar la próxima semana todavía, que son sobre 30, es decir, tienen más o menos como 65 puntos para ganar. Imagínense 65, si alguno tiene, qué sé yo, 20 más 60, puede aprobar con 80 tranquilamente. No quiero reprobados, pero tienen que estudiar, chicos. A mí lo que me interesa es que aprendan, se acuerden de los parásitos, por lo menos algunas características, y obviamente después cuando estén llevando otras materias más fuertes, se van a ir acordando y van a ir repasando. De todas maneras, no todo está perdido y hay posibilidad de que tengan muy buena nota. Por lo tanto, a no desanimarse y obviamente a estudiar, porque ya se nos está acabando el año, tenemos muy poquito tiempo y tenemos que aprovecharlo. Bueno, en esta clase les voy a dar un enfoque general de lo que son los artrópodos, qué características tienen y cómo se clasifican los artrópodos. Un concepto general para que sepan cómo estos animalitos, estos seres vivientes, afectan nuestra vida. ¿Ya? Ya tenemos 5 minutos, quiero ganar tiempo. Voy a compartir la pantalla para empezar con el tema. Muy bien, ahora sí. Entramos con el tema artrópodos. Ahí tienen en la pantalla lo que son los artrópodos. La primera parte es todo definiciones. Quiero que tomen algunos apuntes. Ustedes ya conocen con la lectura de sus libros y luego vamos a entrar a reconocer a estos seres vivos. Los artrópodos son seres que comprenden cabeza, tórax y abdomen, y sus apéndices son pares, es decir, tienen 2 antenas, pares de patas, ¿no es cierto?, pares de ojos, y se han modificado en patas en las especies terrestres que sirven para andar y órganos de natación en las acuáticas, es decir, que hay artrópodos acuáticos y hay artrópodos terrestres. Los apéndices de la cabeza, es decir, los adornos que se encuentran en la cabeza, también han sufrido adaptaciones diversas, como ser órganos sensitivos, órganos de masticación, órganos de perforación. Los ojos son compuestos o sencillos, pero siempre en pares. ¿Qué presentan estos seres vivientes? Un sistema digestivo, sistema vascular, sistema excretor y sistema nervioso. Generalmente, todos los artrópodos son de sexos separados y por lo tanto la reproducción es sexual. Los artrópodos poseen más especies que todos los demás del reino animal juntos, o sea que hay cientos de miles de artrópodos. Ahora, los artrópodos mismos jóvenes o adultos o sus larvas pueden producir lesiones en el hombre, ya sea por envenenamiento, por urticación, es decir, porque producen prurito, urticaria, expoliación de sangre, es decir, se alimentan de sangre, o también porque pueden invadir tejidos, en este caso la piel. Además de ser así activos, pueden lesionar, pueden transmitir enfermedades, tanto como ser bacterias, espiroquetas, virus y parásitos. O sea, por eso son importantes los artrópodos. ¿Por qué se caracterizan los artrópodos? Porque tienen simetría bilateral. Si partimos por la mitad a un artrópodo, la otra mitad es exactamente igual. Y su órgano, tanto el tórax como el abdomen, está
segmentado, tiene segmentitos, y cada segmento se llaman metámeras, ¿de acuerdo? Entonces está con segmentación metamérica, y además tienen apéndices articulados, las patas son articuladas, ¿ya? Y tienen un exoesqueleto duro, es decir, la coraza que cubre a la mayoría de los artrópodos es un exoesqueleto de quitina bastante dura. Y ustedes van a ver a qué me refiero cuando hablo de exoesqueleto. Los artrópodos se dividen en 5 clases, todos los artrópodos, los miles que existen en la Tierra, en onicóforos, en miriápodos, crustáceos, insectos y arácnidos. Vean ustedes. De todos estos, los más importantes, la clase más importante son los insectos y los arácnidos. Estos dos últimos son los que más especies y géneros presentan, pero tenemos que saber qué se clasifican estos 5 géneros. Muy bien, onicóforos, que no son patógenos, los miriápodos, que son los 100 pies, los crustáceos, que son los caracoles, los insectos, que tenemos a las moscas y a los mosquitos, y a los arácnidos, en los que se encuentran las arañas y los alacranes. Súper fácil. Miren, los onicóforos no son nocivos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Peripatus. Es un gusano aterciopelado, pequeño, muy parecido a las orugas, que no causan daño, van produciendo en la naturaleza, ¿no es cierto?, una especie de telaraña, tienen la capacidad de producir unas telarañitas, no sin ser arañas, ¿no es cierto?, y no hacen daño, se alimentan de detritus vegetales. De ejemplo, el Peripatus. Los miriápodos representados por 2 grupos, por los diplópodos y por los quilópodos. Los diplópodos, tenemos el ejemplo del 1000 pies, ¿ya? Estos 1000 pies, por ejemplo, pueden ser huéspedes de Hymenopus nana. Siendo artrópodos, 1000 pies pueden ser hospedadores intermediarios de un parásito como la Hymenopus nana. Los quilópodos, los 100 pies, hay varias especies en nuestra naturaleza, pero hay los que son carnívoros y venenosos, como ser la escolopendra. Ese es un miriápodo quilópodo. ¿De acuerdo? Después los vamos a ir viendo en la figura. Los crustáceos, como su nombre dice, hay crustáceos, ¿no es cierto?, que generalmente son acuáticos, los crustáceos, no es generalmente, son acuáticos. Y algunas especies de estos crustáceos son huéspedes intermediarios de parásitos. Por ejemplo, tenemos el orden de los copépodos, que son crustáceos, como el cíclops, que son pequeños caracoles, y estos son huéspedes intermediarios, por ejemplo, de Dracunculus medinensis, un parásito, una filaria. Los Diaptomus, que también es un copépodo, los Diaptomus, que son huéspedes intermediarios de Diphyllobotrium latum. Por eso es importante los artrópodos. Hay otra orden que pertenece a los crustáceos, que son los decápodos, que son grandes crustáceos, y nosotros eso lo vemos en Semana Santa, ¿no? Los camarones, los cangrejos, las langostas, langostinos, esos animales acuáticos que nos encanta comer cuando vamos a comer comida peruana o comida de mar. Esos decápodos, que son grandes, pertenecen a los crustáceos, y los copépodos, que generalmente son crustáceos pequeños. Vean ustedes, los insectos es el grupo más grande de artrópodos que podemos conocer, y tienen varios órdenes. Importante que ustedes sepan la clasificación: clase, subclasificación, órdenes. Y dentro de los órdenes están los géneros y las especies. Por ejemplo, en la clase insecto está el orden Anoplura. El orden Anoplura, que corresponde, ¿no es cierto?, a los piojos. Los anopluras
son piojos. Estos piojos se caracterizan por ser insectos pequeños, aplanados en sentido dorso-ventral, o sea, son planitos y vemos de frente, y tenemos varias especies con varios géneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, especies Pediculus humanus. Hay Pediculus humanus variedad capitis, Pediculus humanus variedad corporis, Pediculus humanus variedad pubis, ya no sería pedículo, sino recibe el nombre de Ptirus pubis. Entonces, estos que son los piojos, tenemos piojos del cuerpo, piojos, ¿no es cierto?, de la cabeza y piojos del pubis. No se olviden, los anopluros. ¿Qué hacen los anopluros? Producen lo que se denomina la pediculosis o la ptiriasis. Cuando decimos que hay una ptiriasis, es porque estamos viendo clínicamente la picadura de los piojos, o podemos decir también pediculosis. ¿Qué intervienen? ¿Qué hacen los piojos? Transmiten el tifus epidémico, transmiten fiebre de las trincheras, que son riquecias virus, la fiebre recurrente, ¿no es cierto?, como ser la rickettsia tifi, la borrelia recurrentes, que son enfermedades que son transmitidos por los piojos. Quiere decir que estos, además de alimentarse de sangre, que son parásitos, son exoparásitos, porque al picarnos nos exfolian la sangre, ¿no es cierto?, transmiten también enfermedades. Su reproducción es sexual, porque hay piojos machos y hay piojos hembras. Su ciclo es hemimetábolo. ¿Qué quiere decir hemimetábolo? Y esto es importante porque es pregunta de examen. Es decir, que su ciclo, siendo de reproducción sexual, tiene una metamorfosis incompleta. Eso es hemimetábolo, ¿ya? Incompleta. Es decir, que cuando cruza una hembra con un macho, la hembra pone el huevo, realmente en los piojos se conoce con el nombre de liendre. De esa liendre, de ese huevo, nace la ninfa 1, luego la ninfa 2, ninfa 3, hasta ninfa 5, dependiendo de la especie de piojo que veamos, ¿no es cierto? Y obviamente después de ahí ya sale el adulto, se transforma en adulto. Vean ustedes, todos tantos, la ninfa 1, la ninfa 2, la ninfa 3, son muy similares al adulto, solamente que difieren en tamaño. Los piojos tienen un ciclo vital de 15 a 18 días, casi en 3 semanas, sale de un huevo hasta un adulto, ¿ya? Y el adulto, cuando ya está adulto y nos empieza a picar los piojos, viven aproximadamente un mes. Vamos a otra orden, los sifonápteros. Los sifonápteros son las pulgas, insectos pequeños pardos, sin alas, con cuerpo comprimido lateralmente. Los otros eran planos dorso-ventralmente. Estos son comprimidos lateralmente. Se caracterizan por presentar una cabeza pequeña, quitinosa, gruesa, tiene antenas, ojos y peines. Los peines son unos pelitos que tienen en la frente y en la región de la barbilla, que sirve para diferenciar especies. A eso se llama peines. Además de porciones bucales suctorias, porque pican y se alimentan de sangre. El tórax de las pulgas comprende 3 segmentos, cada una con un par de potentes patas, es decir, tiene 3 pares de patas que terminan en 2 garras curvas. Dentro de las especies tenemos varios géneros, ¿no? En esta especie, en esta clase, hay varias especies con varios géneros. Por ejemplo, tenemos el Pulex irritans, que es la pulga del hombre, el Pulex irritans. La Tunga penetrans o nigua, que es una pulga de la tierra. La Xenoptilia cheopis, que es una pulga de las ratas. Transmiten enfermedades en las guerras, ¿no es cierto? El Tenocefalides catis, que es la pulga del perro. El Tenocefalides catis, que es la pulga del gato. La Echinofaga gallinacia, que es la pulga de la gallina, ¿no es cierto? Y de otros animales, de pájaros, de aves,
por ejemplo, la Leptocilla segnis, ¿no? Entonces, cada animalito, cada ser viviente tiene sus pulgas. Sin embargo, una pulga de la rata puede picar al humano, una pulga del gato o del perro también pueden picar al humano, o la pulga de la gallina, pero son más específicos. ¿Qué producen las pulgas? La pulicosis, pulicosis. Y también son transmisores de muchas enfermedades virales, bacterianas y parasitarias, como ser, por ejemplo, ¿qué transmiten las pulgas? La peste bubónica, el tifo murino, la tularemia, la Rickettsia tifi, pueden ser hospedadores de la Hymenopeltis nana o diminuta. Entonces, vean ustedes, son importantes las pulgas. Cumplen también reproducción sexual, hay pulgas hembras y machas, pero con metamorfosis completa. Ya los piojos eran incompleta. Las pulgas tienen metamorfosis completa, es decir, desde que nacen se transforman totalmente y también recibe el nombre de metamorfosis holometábola. ¿Qué quiere decir? Que la hembrita pone huevo, de ese huevo sale la larva, esa larva tiene 3 mudas, larva 1, larva 2, larva 3, después se convierte en pupa, que son diferentes, cada uno es diferente, ¿no es cierto? Y de la pupa recién se forma el adulto. Entonces, una metamorfosis completa las pulgas. Dentro de los insectos tenemos el orden hemíptero, ¿no? El hemípteros, que están los chinches. Dentro de los hemípteros están tanto los chinches de la cama como los chinches reduvidios. Ustedes se van a acordar que los chinches reduvidios, ¿no es cierto?, son los chinches hospedadores, vectores del mal de Chagas, por ejemplo. Las vinchucas son reduvidios. Y los chinches de la cama, esos chinches chiquititos que se encuentran en la cama y nos pican, son los símex. Entonces no se olviden, los redovidios o chinches hociconas, los chinches del mal de Chagas, y los símex, los chinches de la cama. Vamos a verlos más adelante. Este es el orden más grande, el orden díptero, los dípteros, donde están las moscas y los mosquitos. Aquí tenemos una gran cantidad de géneros y especies. Por ejemplo, la mosca doméstica, la mosca común, la musca doméstica. Tenemos mosquitos como el Chrysops, como el Culex, el Anopheles, el Aedes, los culicoides, el Phlebotomos, el Simulium, la Glossina, todas aquellas que hemos visto como hospedadores vectores del paludismo, de la leishmania, ¿verdad? Todos esos son mosquitos. El Aedes, por ejemplo, mosquitos transmiten tanto parásitos como virus, no se olviden la chikungunya, la zika, etcétera, ¿no? El Anófeles es el mosquito que transmite el paludismo. El culicoides transmiten, por ejemplo, las filarias. El Phlebotomos transmite la leishmania. El Simulium transmite el Onchocerca volvulus. Vean ustedes cuánto ya hemos aprendido. La glossina, que es una mosca grande que transmite la enfermedad del sueño. Todos estos mosquitos que hemos mencionado son hematófagos, es decir, que aparte de transmitir enfermedades, se alimentan de sangre. Hay otras que no se alimentan de sangre, se alimentan de fruta y son las no hematófagas, pero producen miasis. ¿Qué quiere decir miasis? Que ponen sus larvas en nuestro tejido y las larvas al formarse en nuestro tejido desarrollan prurito, escozor, lesiones, vamos a ver más adelante, y a eso se conoce como miasis, producido por moscas no hematófagas. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, la Dermatobia hominis, que es una mosca muy común en el oriente paseño, en los yungas, en Palos Blancos, en La Sunta, en Chulumani, hay bastante Dermatobia hominis, que son moscas que ponen sus huevitos en la ropa y en el tejido sano. Hay otra mosca que es la Cochleomia hominoborax, por ejemplo,
que es otra mosca que no se alimenta de sangre, pero que pone sus huevos en tejido muerto o en tejido lesionado, donde hay una herida. Ahí le gusta poner sus huevitos y ahí va a desarrollar la larva. No se olviden la miasis. Vamos a otro orden de la clase insectos, el orden ortópteros. Los ortópteros son las cucarachas, esas cucarachas que vemos harto en Santa Cruz, que le llamamos con el nombre de chulupi. Los chulupis pertenecen a los ortópteros. Tenemos la blata orientalis, que es el famoso chulupi, cafecito, vamos a ver ahorita en imágenes, la Perineplaneta americana, que son los chulupis que se comen, por ejemplo, en la comida china, por ejemplo, ¿no? Esas cucarachas que se alimentan los chinos. Las cucarachas u ortópteros. Vamos a otra orden. Los coleópteros, bueno, no transmiten muchas enfermedades, pero dentro de estos insectos están los escarabajos peloteros, los rompefocos, muchos deben conocer esos escarabajos, los toritos, ¿no es cierto?, que no hacen daño, pero pueden transmitir enfermedades parasitarias. Dentro de los insectos están los himenópteros que están representadas, por ejemplo, por las abejas, las hormigas, las avispas, todas esas son himenópteros. Después tenemos otro orden, el último orden de los insectos, que son los lepidópteros. Los lepidópteros son aquellas, la libélula, las polillas, las mariposas, que tienen ciclos holometábolos, es decir, metamorfosis completa, ¿no es cierto? Metamorfosis completa. Vamos a la penúltima clase de los artrópodos, que son los arácnidos. Dentro de los arácnidos está el orden Acarina. No se olviden, dentro de los arácnidos está el orden Acarina, que están representados por las garrapatas y los ácaros. Las garrapatas y los ácaros. Dentro de las garrapatas tenemos garrapatas blandas y garrapatas duras. Una garrapata blanda, por ejemplo, es el Dermatocentor andersoni. Dermacentor andersoni. Y una garrapata dura, esas que se encuentran, por ejemplo, en las ovejitas, es la Ornothodoros movata. Ornothodoros movata. La Dermacentor andersoni, garrapatas blandas, y las garrapatas duras, Ornothodoros movata. Eso pertenecen a la orden Acarina. Y la orden ácaros, los ácaros, ¿ya?, están representados por chinches colorados como la trumbícula y la sarna, es un ácaro. La sarna, que está representado por el insecto Sarcoptes scabiei. Sarcoptes scabiei, que es un ácaro bastante chiquito, microscópico, que produce la rasca palomita, la rasca, ¿no es cierto? Esa enfermedad que es muy contagiosa y produce bastante escozor, ¿no? Ustedes ya conocen esa enfermedad, lo van a ver muy frecuente en el campo. Y hay un ácaro que es muy frecuente en las personas jóvenes que producen, por ejemplo, lo que se llama el acné, que es el Dermodes foliucorum. En esas personas que tienen acné, está producida por este tipo de ácaro, que es la Dermodes foliucorum. Hay otra orden, la araneida, ¿no? El orden araneida, que están las arañas. Hay infinidad de arañas, pero hay dos arañas importantes que tenemos que reconocer y que hay en nuestro trópico. La Lactrodectus mactans, que es la viuda negra, muchos han oído hablar de la araña viuda negra, que en su estomaguito presenta un violín o un reloj de arena colorado. Eso es una araña muy venenosa. Y la otra, que es una araña de los rincones, una araña más pálida, color café, de patas largas, delgadita, que es la Laxoceles reclusa, y que obviamente su picadura también puede producir la muerte, y se han encontrado casos de Laxoceles tanto en Cochabamba como en Potosí últimamente, ¿no es cierto? Por eso es importante saber el orden Araneida o las arañas.
Y finalmente tenemos el orden Escorpionida, los escorpiones, que están representados por los alacranes, que son los más, su picadura puede ser mortal. En cambio, los escorpiones chiquititos, esos que hay en nuestro campo, en la tierra, pican, pueden lastimar, pero no llegan a la muerte. En cambio, los alacranes están representados por los centuroides, eso sí, su picadura puede llegar a tener la muerte. Y eso se observa mucho, ¿no es cierto?, sobre todo en el desierto, en la India, en Egipto están los alacranes, en la guerra de Kuwait, donde muchos americanos han muerto por picadura de alacranes. Vean, hemos visto un enfoque general de las clases en las que se dividen los artrópodos, y dentro de estas clases están las órdenes, ¿no? Las órdenes que son orden insectos, orden lepidópteros, y dentro de esos están representados por una infinidad de no de insectos, sino de seres vivos que actúan como ectoparásitos o que actúan transmitiendo enfermedades. Muy bien, ahora les voy a compartir las imágenes para que podamos nosotros reconocer a estos seres vivos. Que es un tema bastante bonito y fascinante, ¿verdad? Ahí está. Vamos a irnos arriba. A ver. Vamos a empezar con los anopluros. Los anopluros hemos dicho que pertenecen a los insectos, es el grupo más amplio. Los anopluros que están representados por los piojos. Ahí están los piojos. La hembra siempre es más grande que el macho, tiene 3 pares de patas con ganchos en sus extremidades, que le sirven para fijarse al pelo o fijarse a la ropa. Los piojos generalmente se fijan en la ropa. Y su metamorfosis es incompleta. Cuando es reproducción sexual hembra y macho, ponen el huevo, del huevo sale la ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, miren, todos son igualitos, solo van aumentando de tamaño, y la ninfa 3 se convierte en adulto. Todos, desde que nacen del huevito, las ninfas, todos los piojos tienden a alimentarse de sangre, ¿no? Son hematófagos y por lo tanto también son transmisores de enfermedades. Ahí están los piojos, vean, desde huevo, ninfa 1, ninfa 2 y adulto, ninfa 3 y adulto. Los piojos. Entonces los piojos se encuentran tanto en la cabeza como en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿No? Los piojos, no se olviden, los anopluros se encuentran en el corporis o pueden ser en capitis, que producen la pulicosis. Y sus huevitos que ponen ya sea en la piel o en los cabellos, está un huevito de un piojo, se conoce con el nombre de liendre. Vean ustedes, este es con un aumento bastante amplio, la liendre, pero en el cuero cabelludo se ve así, como si tuviera caspita. Vean. Estos son huevos de piojos. Y lo mismo, estos huevitos podemos encontrar en la ropa, ¿no? Entonces, los piojos transmiten enfermedades, se alimentan de sangre, obviamente clínicamente, ¿qué van a producir? Intenso prurito, van a producir edemita, leve edema, un solventamiento de la piel, eritematoso, bastante pruriginoso. Piojos. ¿Quién no conoce un piojo? Ahora lo estamos viendo. Ahí está un piojo, vean ustedes, un piojo hembra. Este es un piojo hembrita porque tiene una escotadura acá, sus 3 pares de patas, sus ganchos distales, tiene un par de antenas, un par de ojos, tiene 3 segmentos, cabeza, tronco y abdomen. ¿No es cierto? No se olviden los piojos. Aquí vemos otro piojo de corporis, vean ustedes cómo está pegado a la piel y se alimentan de sangre. Otro piojito aquí, un piojito hembra, por la escotadura. Vean los ganchos, son importantes los ganchos. Y cómo se fijan al cuero cabelludo, ¿no? Vean así. Estos son ninfas que están creciendo y obviamente producen gran escozor en la persona que puede infectarse. Estos piojos pueden infectar, por ejemplo, las pestañas.
¿no? Vean ustedes cómo van a poner huevos en las pestañas. Mucha gente tiene lagañas, tiene huevitos en las pestañas, producto de la invasión por piojos. Y este es un piojo que pertenece al pubis. Miren, ya es más rechonchonito, más gordito, como un escudito. Y este es el tirus pubis. El tirus pubis o piojo del pubis. Está catalogado como un piojo de transmisión sexual. Se fija al vello púbico y también pone sus huevitos que se conocen con el nombre de liendres, no se olviden. Ahí está un tirus pubis, miren, que es de chonchonito. Vean qué gruesos son sus patitas y sus garras, precisamente porque este es un parásito permanente, ectoparásito permanente. Siempre está fijado al pubis, ¿no? Por eso se llama tirus pubis. Y para resolver este parásito, este ectoparásito, tenemos que rasurar necesariamente esa zona y de esa manera podemos eliminar al tirus pubis. Miren este piojo, qué grande, ¿no? Como una coraza y sus ganchos bastante grandes. Esto corresponde a un tirus pubis y también lo van a ver en el laboratorio. Vamos a los sifonápteros. Ahora los sifonápteros son las pulgas, el Pulex irritans. Este es un Pulex irritans, vean, una pulguita que es plano lateralmente, tiene su cabeza, un pequeño tórax y su abdomen, ¿no? Vean ustedes, tienen 3 pares de patas, pero las patas traseras son las más largas. ¿Por qué son largas las patas traseras de las pulgas? Porque les sirve para brincar. Se dice que la pulga con estas patitas largas puede saltar 10 veces su tamaño, o sea que puede ser perfectamente un gran atleta. Y obviamente aquí están los penachos, vean ustedes, estos son los peines, tanto en la región facial como en la región de la nuca. Peines, el tamaño, las características de estos peines nos va a servir para diferenciar las especies, si pertenece a un Pulex irritans, si pertenece a un Tenocephalides catis o pertenece a un Xenophilia cheopis. La Xenophilia cheopis, no se olviden, esa pulga que transmite enfermedades, sobre todo en las guerras, ¿no? Entonces, 3 pares de patas, tiene antenas muy pequeñas, tienen una probóscide picadora bastante importante, se alimenta de sangre y además transmiten enfermedades. Esta es una Xenophilia cheopis, miren su barba, es más especial. Esta es la pulga de la rata, ¿no? Por su barba, podemos reconocer por su barba. Aquí tenemos otra pulga, creo que es un Tenocephalides. Vean sus penachos acá, sus penachitos aquí, sus barbas, ¿no? Y patitas, 3 patas, 3 pares de patas y las más largas siempre las traseras porque les sirve para brincar. No se olviden que tienen reproducción sexual y los sifonápteros o pulgas tienen un ciclo holometábolo, es decir, una metamorfosis completa, porque sale el huevo, sale la larva, la ninfa y recién se forma el parásito adulto. Ahí veamos ustedes un Pulex, miren una pulguita, cómo se está alimentando en el cuerpo de una persona. Pulex irritans. Aquí vamos a ver con más características una Xenophilia cheopis. Miren aquí su barba bastante grande. Esta es la pulga de la rata. Además de ser más oscura, más robusta, ¿no es cierto? Transmite enfermedades, sobre todo riquecias. Aquí tenemos otra pulga, vean, parece una señora sentada con sus patitas grandes, su cabecita más cortita, de color amarillo, peludito. Esta es la Tunga penetrans o la nigua. Esta pulga vive en la tierra y va a invadir al hombre cuando el hombre ande descalzo o se echa en tierra contaminada con estas pulgas, y la hembra atraviesa la piel y va a poner sus huevitos dentro de la piel y va a producir lo que se conoce con el nombre de nigua. La nigua, no se olviden, la Tunga penetrans. Entonces, una pulga de la tierra. Entonces, la nigua, cuando entra, vean ustedes, ha entrado aquí una pulga de la tierra, la nigua, la Tunga penetrans, se hincha y
se va a reventar porque va a poner los huevitos aquí dentro de la piel y obviamente estos huevitos van a caer a la tierra y van a continuar su ciclo biológico. La nigua, por ser una pulga, también tiene un ciclo holometábolo, es decir, una metamorfosis completa. Muchos han visto esta lesión, es bastante dolorosa, pruriginosa, y la única forma que se tiene para solucionar la nigua es sacarla con una pinza o con alfileres, ¿no? Entonces ustedes han debido ver estas lesiones, vean otra nigua en una planta del pie por andar descalzos. Aquí tenemos una nigua sobreinfectada, varias pulgas por el rascado y todo, vean cómo pueden llegar a lesionar, ¿no? Una dermatitis. Ahí está, esta es una pulga, esta es una pulga normal, es una Pulex irritans. Pulex irritans, ¿no? La pulga del humano, Pulex irritans. Luego nos vamos a los chinches, a los reduvidios, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de las chinches hociconas, de los reduvidios o los de los triatomas, son chinches, reduvidios, ¿no es cierto? Son ortópteros, ¿no es cierto? Pertenecen al orden de los ortópteros y vean ustedes la vinchuquita, ya han visto ustedes cuando hemos visto mal de Chagas, un par de antenas largas, sus ojos compuestos, sus patitas, sus alterios, ¿no? Su metamorfosis también de los reduvidios es hemimetábola, es decir, incompleta. En este caso, por ejemplo, salen huevos ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, adultos. Hembra y macho copulan, la hembrita pone el huevo, del huevo nacen la ninfa 1, etcétera. Entonces, una metamorfosis incompleta. Estos también son hematófagos, se alimentan de sangre, pero transmiten la enfermedad de Chagas. Tenemos varios géneros y especies, Triatoma infestas, Rhodnius prolixus, Pastrongyllus megistus. Ustedes si han leído eso, tienen que acordarse. Si han estudiado, nunca se van a olvidar. Ahí están los reduvidios, las vinchucas, cómo se alimentan. Miren su probóscide bastante grande. Y no olvidarse que las vinchucas, pese a que tienen una probóscide bastante grande, para alimentarse no transmiten la enfermedad por la probóscido, sino por la parte posterior en sus deposiciones, ¿no es cierto? En la defecación. Aquí una vinchuca alimentándose y defecando, los reduvidios. Luego tenemos los dípteros. Dentro de los insectos, los dípteros son el grupo más amplio que puede existir en la Tierra. Aquí tenemos una mosca doméstica común y silvestre, igual 3 pares de patas, sus ojos compuestos grandes, tiene un par de ojos simples, en realidad tiene ojos compuestos y simples la mosca, tienen probóscides lamedoras y chupadoras, la mosca no es hematófaga, entonces las moscas pueden producir miasis, cierto tipo de moscas, ¿no? Esta es una mosca común. Aquí tenemos un mosquito. Aquí tenemos, miren este mosquito, ¿a qué mosquito corresponderá? Si vemos su cuerpito, tiene manchas blancas y negras, parece una cebrita, por lo tanto corresponde a un Aedes aegypti. Aedes aegypti, miren sus patitas blanquitas, negritas, blanquitas, negritas. El Aedes aegypti. Ahí se las presento a un mosquito hematófago, el Aedes aegypti. Su primo hermano, ¿no es cierto? Su primo hermano, el anófeles. Este es un anofelino, no tiene manchitas. Entonces, el anófeles, que hay muchos, anófeles darlingi, anófeles pseudopuntipenis, que son los vectores de la malaria, pero además se alimentan de sangre, son hematófagos, son esos mosquitos zancudos que hacen mucho ruido al volar, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver otro Aedes. ¿Por qué es Aedes? Por las manchitas que tienen en su cuerpo, ¿no? Aedes aegypti es el insecto más importante porque transmite no solamente parásitos, sino transmite virus, transmite muchas series de enfermedades, la chikungunya, principalmente virus. Aquí tenemos un quitapelo, no sé el nombre científico, pero es un díptero también, tiene 3 pares de patas, ¿ya? Son dípteros porque tienen alitas, son voladoras, pero no hacen daño, no hacen daño. Estas, ¿no? Hay algunos insectos que no son daño. Sin embargo, aquí tenemos otro díptero que es el
Lutzomia longipalpis, ¿no? O Flebotomo longipalpis, o el diablo o plumilla que se conoce, mide apenas 1 centímetro de diámetro, 1 milímetro, perdón, la cabeza de un alfiler, es bastante peludito, sus antenas bien ornamentadas, su picadura es bastante sensible y es el vector de la leishmaniosis, ¿no? La lutzomia o Flebotomo longipalpis longipalpis. Ahí se los presento a la lutzomia. Vean ustedes qué bonito. Su cuerpito y sus alas son con bastantes pelitos, son apenas de 1 milímetro, bastante chiquitos, pero su picadura sí se hace sentir. Ahí vemos otra lutzomia. Vean las características de sus alas, bastante peluditas y obviamente muy molestos. Los lepidópteros que hemos hablado, los lepidópteros están las polillas y las mariposas. Qué bonitas, vean los lepidópteros, las mariposas, ¿no es cierto? De toda forma y color. No se olviden, lepidópteros. Los coleópteros, ahí está un torito, un rompefoco, ¿no es cierto? Con un exoesqueleto bastante grueso. Estos no hacen daño, pero sí pueden transmitir algunos parásitos en su organismo. Vean ustedes una gran cantidad de toritos, de coleópteros, muy frecuentes en lugares cálidos. Vamos a los himenópteros, que también son insectos. Dentro de los himenópteros están, no se olviden, las hormigas, ¿no? Ahí tenemos una hormiguita, un himenóptero. Hay hormigas labradoras, hay hormigas venenosas, hay hormigas invasoras, hay cientos de miles de hormigas, no se olviden. Sus picaduras, algunas no hacen daño, otras son muy fuertes, muy venenosas, producen gran prurito, pueden transmitir en su cuerpo como vectores mecánicos algunas enfermedades parasitarias, las hormiguitas, ¿no? Son himenópteros. Vean aquí la gran cantidad de hormigas que no hacen daño, por eso esta persona está jugando con las hormigas. Hay de todo, ¿no? Venenosas, no venenosas. Las abejas es un himenóptero, esa abejita de color amarillo que vuela, estronguista, y que su picadura es muy importante porque deja su aguijón, ¿no? Aquí se encuentra en el abdomen el aguijón, es un himenóptero, ahí está. Vean, una abejita. Esta es una abejita, en cambio esta es una avispa, ¿no? Esta es una avispa porque tiene, vean ustedes, lindas antenas, sus alitas son más delgadas, en cambio sus alitas más gruesas son de la abejita, ¿no? Los onicóforos, dentro de los onicóforos hemos dicho que están, ¿no? Es cierto, los gusanos lanuditos, pero hay uno que es importante, que no produce daño, y es precisamente la mariquita, ¿no? Es un onicóforo, no hace daño, no hace daño este. Finalmente entramos a los ácaros. Vean, los ácaros, la carina y los ácaros, que está representado por Sarcoptis scabiei. Miren, es un solo cuerpo, tórax, abdomen, es un solo cuerpo, forman un solo cuerpo, y además estos tienen 4 pares de patas, ya no son 3, sino 4, tienen 8 patitas, y estos son los que producen la rasca palomita o la sarna, que es una infección por ácaros, no se olviden, Sarcoptis scabiei. Vean esa forma, esa fotografía de microscopía electrónica, bastante monstruosa, es bastante chiquita, microscópica, llega a medir 300 micras, se necesita microscopio para observar, vean ustedes, los Sarcoptis scabiei en una muestra de piel con el microscopio. Este es el que produce la rasca palomita o la sarna. Ahí está las características, las Sarcoptis scabiei, cómo puede llegar a producir picaduras, lesiones, surcos de la picadura, sobre todo a nivel de los pliegues, en la mano, en las axilas, en la ingle, en el cuerpito, ¿no? Es una parasitosis muy frecuente por falta de higiene, promiscuidad y obviamente, mejor dicho, hacinamiento, no promiscuidad, hacinamiento, y cuando una persona tiene en la familia, pues fácilmente contagia al resto de la familia, ¿no es cierto? Vean ustedes aquí súper avanzada,
con harta pruriginosis, se rasca. Esta señora tiene defensas bajas, es alérgica a la picadura de Sarcodes. Y dentro de las sacarinas están también, que hemos dicho, las garrapatas duras y garrapatas blandas. Es una garrapata dura de la ovejita, vean, tienen igual 4 pares de patas. Las garrapatas se parecen mucho a las pulgas, se fijan a la piel y se alimentan de sangre. Aumentan hasta 3 veces su tamaño en la ingesta de sangre. Las garrapatas que están acostumbradas a transmitir enfermedades de riqueza, sobre todo en las guerras. Y aquí tenemos un ácaro muy importante, vean, se los presento al Dermodes folliculorum, que es el ácaro que produce el acné. Entonces, este es un ácaro microscópico que se lo ve así. Ustedes lo van a poder encontrar alguna vez cuando tengan pacientes con acné, ¿no es cierto? Pueden mandar al microscopio, y este es el Dermodes folliculorum. Dermodes folliculorum, un ácaro también, un ectoparásito. Y vamos a hablar un poquito de las miasis. Hemos dicho que las miasis se producen por la invasión de formas larvarias de moscas que no son hematófagas, de moscas que se alimentan de frutas, pero que les encanta poner sus larvas en el tejido humano. Entonces, vean, esta mosca, ¿no es cierto?, la Dermatobia hominis, una mosca muy parecida a la musca, a la musca doméstica, cuando viaja, pone principalmente sus huevitos en otros mosquitos, ¿no? Este no se atreve a acercarse al cuerpo, sino pone sus huevitos en otro mosquito, puede ser un anófeles, puede ser un aedes, en cualquier mosquito. Entonces aprovecha, se acerca a un mosquito, pone los huevitos y sabe que este mosquito se va a ir a alimentar de sangre, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ir donde el humano, y el momento de picar y alimentarse hace caer los huevitos, y estos huevitos invaden la piel. Entonces este huevito ha entrado a la piel, y dentro de la piel crece la larva. Vean esa larva, qué grande, tiene espinas como para que no se salga. Este es su respirador, ¿no? Este es su espiráculo respirador. Por aquí respira la larva hasta que se forme la pupa, y de aquí va a salir una mosca, una mosquita, y va a caer a la tierra y va a continuar su ciclo biológico. A eso se conoce con el nombre de miasis. Vean una larva de miasis, ya hemos extraído del cuerpo de una persona, y obviamente esa es la larva. Cuando la mosquita, la mosca, la Dermatobia hominis, pone los huevitos para que sea transportado y sea llevado a un hospedador donde va a depositar las larvas, se conoce con el fenómeno de foresis. Foresis es el mecanismo por la cual un mosquito hematófago lleva los huevos en su organismo de un mosquito no hematófago, ¿no?, de la dermatobia. Vean ustedes cómo la dermatobia va poniendo sus huevos. Vean, esta es una mosca Dermatobia hominis, pone gran cantidad de huevos, estos se van a fijar en un mosquito y va a crecer la larva de Dermatobia hominis en el cuerpo. Y vean aquí, está una larva, está saliendo una larva del brazo de una persona, es decir, que ha llegado una mosquita al alimentarse, ha hecho caer los huevos, y en unas 2 o 3 semanas ya sale la larva. La única forma de hacer el tratamiento de la miasis es a través de la cirugía, agarrar una pinza, abrir un poquito y sacar a las larvas de las moscas. Vean aquí, vamos a ver otra, así se ve. Entonces aquí la larvita está respirando, y lo que hacemos es agarrar con una pinza el espiráculo y sacamos la larva. Vean cómo estamos sacando la larva de la Dermatobia hominis, patología que se conoce con el nombre de miasis. Aquí hay otra, miren cómo va saliendo la larva, aquí en cuero cabelludo, destrozando gran parte del cuero cabelludo y la larva, ¿no? Miasis, no se olviden. Y aquí está la larva, esa larvita de la miasis que hemos visto con espinitas y su espiráculo ahí, ¿no? La forma de sacar, vean, ahí está la lesión y estamos sacando una larva de Dermatobia hominis o Cochilomia hominoborax. Esta es de Cochilomia hominoborax, ¿por qué? Porque está depositando en tejido lesionado.
¿no? Aquí hay una lesión en esta cabeza. Las lesiones de los huevos y las larvas del Cochilomía son mucho más severas, sus larvas son más largas y oscuras, pero finalmente son huevos de moscas que producen sus huevos en tejidos lesionados. Lo mismo, miren, es una dermatobia hominis bastante larga con su espiráculo, aquí saliendo, miren, aquí está la larvita. Obviamente este líquido es el proceso inflamatorio, miasis. Aquí hay una gran cantidad de gusanos de miasis que ha puesto huevos. Este niño ya está muerto, es un niño que está en la morgue, y la Cochilomía hominoborax ha puesto gran cantidad de larvas. Estas larvas van a invadir al cuerpo del cadáver, ¿no es cierto?, al cadáver de este niño, y se van a formar las larvas, ¿no es cierto? Los chinches de la cama, estos son los símex, vean, estos son los símex, son bastante pequeñitos, son los chinches de la cama, tienen 3 pares de patas, también pican, se alimentan. Hay unos que son más larguitos, otros que son más rechonchonitos, pero no se olviden, los símex de la cama, ¿no?, que producen bastante prurito. Y finalmente vamos a hablar de las cucarachas que hemos hablado, que hemos dicho que pertenecen también a los insectos, y aquí se los presento al famoso chulupi. Ahí está, las cucarachas, ¿no? Es bueno que conozcamos. También son insectos importantes, ¿no es cierto? Ahí están las cucarachitas, vean ustedes, ¿no? Hay cucarachas de todo tipo, algunas cucarachas que sirven para comer, los chinos comen bastante cucaracha. Muy bien, estimados alumnos, hemos dado un enfoque de todo lo que es artropología, insectos y las enfermedades que producen: pulgas, piojos, moscas, arañas, entonces hormigas. Les he dado una clasificación muy bonita para que ustedes puedan estudiar, y obviamente van a entrar temas que hemos mencionado hoy día en el examen final. Cosas sencillas, fácil. ¿A qué orden pertenece una pulga? ¿A qué orden pertenece un piojo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es un sifonáptero? ¿Qué es un anopluro? ¿Qué es la tunga penetrans? O sea, cosas que ustedes lo van a volver a leer y lo van a aprender. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre entomología. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿la cucaracha era del orden Orthopteros? Ortópteros, muy bien. Las cucarachas son ortópteros. Está Muy bien, bien. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los mosquitos y las moscas, no se olviden que son el grupo más grande, ¿no es cierto?, que van a presentar gran cantidad de especies y géneros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, María Belén, por tu pregunta. Ha estado claro, ¿no es cierto? Los hemípteros, no se olviden los chinches, los hemípteros, ¿no es cierto? Los hemípteros pueden ser chinches de la cama o pueden ser los chinches hocicones, que son los reduvidios, que son los vectores de la enfermedad de Chagas. ¿Alguna otra pregunta más? No hay preguntas, bastante sencillo. Espero les haya servido, ¿no es cierto? La clasificación es importante, vuélvalo a estudiar. Y nos estaremos viendo el martes. Creo que nos toca la clase de honguitos. Ahí vamos a hablar sobre todo de los hongos dermatofitos, que es bien frecuente en nuestro medio, los hongos del cuero cabelludo, los hongos de las uñas, los hongos del cabello y los hongos sistémicos, que los vamos a mencionar grandemente. No entramos en profundidad, como que ahora no hemos entrado en mucha profundidad, mucho detalle, pero hemos dado un concepto general de cómo se multiplican, qué tipo de reproducción tienen, qué tipo de ciclo tienen, y bueno, todas las cosas que ustedes necesitan saber. ¿Estamos de acuerdo?
Lo mismo pueden pedir a los auxiliares de docencia que les muestren estos insectos que tenemos en laboratorio y les refuercen con algunas preguntas. Es un tema bastante bonito, es amplio, obviamente la entomología es una especialidad, pero no vamos a ser especialistas nosotros. Bueno, queridos alumnos, todavía con la fe de que la gran mayoría de ustedes van a aprobar en los exámenes, ya les he dicho, el primero, el segundo y el tercero que han dado van a ser preguntas seleccionadas para el examen final y van a entrar tema de artrópodos y de hongos. Entonces vayan estudiando. Hay muchos que tienen notas bajas, esos cuidado que estén aleteando y estén yendo a segundo turno. Por favor, estudien, no quiero que reprueben, ya les he dicho cuál es la razón de que yo quiero que aprendan, porque ustedes van a ver todos estos parásitos en la provincia. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima clase. Las notas están en el piso 6. Pueden ir a ver sus notas para que más o menos sepan cuánto tienen que sacarse en el examen final y en las prácticas. Muchas gracias, señores alumnos. Será hasta la próxima clase. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, Betania. Chao, Araceli. Chao, Ángela. Muchas gracias.